Hola a todas comunidad, estamos aquí en este evento exclusivo de la Monicom y no nos íbamos a quedar sin hablar con la Bolsa de Valores de Colombia y una de sus empresas aquí, pero tenemos aquí a Juan, uno de los expertos aquí de esta compañía, que nos va a hablar un poquito sobre qué es NUAM y muchas más cosas que se tienen aquí en Colombia. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio, por compartir conocimiento, que es lo más importante. Bueno, cuéntanos para las personas que no saben qué es NUAM. Listo, entonces NUAM es la nueva holding que integra tres bolsas en Latinoamérica: la Bolsa de Valores de Colombia, Bolsa de Comercio de Santiago y Bolsa de Valores de Lima. Estas tres bolsas se unen en una sola que conforman nuestra holding, que hoy en día conocemos como NUAM. Y una persona hoy en día que quiera obviamente conocer un poquito más sobre esto, ¿dónde puede encontrar información sobre todas estas nuevas opciones de inversión en el futuro? Listo, aquí vamos a tener alternativas de inversión desde los tres países. Vamos a tener acceso con la nueva holding a los emisores que tenemos en los tres países, y eso lo que nos va a permitir es tener una mayor diversificación de nuestro portafolio a través de los numerosos emisores que tenemos en los tres países. Ahí podemos comprar Falabella, Banco de Chile, en Chile, por ejemplo, o las empresas de cobre en Perú, etcétera. Tenemos unas alternativas bastante importantes allí para que todos podamos acceder a este mercado de capitales. Bueno, y la Bolsa de Valores de Colombia se ha caracterizado por la innovación y por un montón de empresas que hoy en día le permiten a los colombianos, por ejemplo, invertir. Cuéntanos un poquito sobre justamente esas opciones adicionales que tiene la Bolsa de Valores de Colombia. Listo, esa es una pregunta muy importante porque desde la bolsa hace ya casi que 5 años tenemos un producto que es también, digamos que nuevo, por decirlo así, que se llama Ascenso, que es básicamente una plataforma de crowdfunding financiero que permite que nosotros como inversionistas desde los 200.000 pesos podamos hacer nuestras primeras inversiones. Pero ¿qué es lo más importante acá? Que apoyamos al crecimiento de esas pequeñas y medianas empresas de nuestro mercado. Entonces, ¿qué nos permite eso? Pues tener también, ir cultivando, digamos, como esas empresas que ojalá se conviertan en los próximos emisores de nuestro gran mercado de capitales. Entonces, Ascenso es una apuesta bastante interesante que desde el lado del inversionista, desde los 200.000 pesos podemos invertir, pero también para el inversionista tiene una alternativa de financiación nueva. Entonces ya no es solamente el banco, ya no es solamente los recursos de la familia, sino que permite también que a través de este mercado de capitales pueda también buscar financiación a través de una plataforma de crowdfunding financiero. Y las personas que quieran empezar a invertir a través justamente de Ascenso, ¿en dónde lo pueden hacer? Muy sencillo, todo es 100% digital. No tienen que ir a ninguna sede de la bolsa, simplemente www.a el número 2 censo con C, es decir, ascenso.com, y a partir de allí se registran unos datos muy sencillos que les va a permitir de una vez interactuar y acceder a la vitrina de campañas que tenemos disponibles, que les va a permitir también buscar otras alternativas de inversión para nosotros como inversionistas. Bueno, Juan, una última pregunta. Un consejo para una persona para que mejore sus finanzas personales, ¿cuál sería? Yo creo que el consejo principal y hoy en día aquí en este Monicom es aprender. Aquí lo primero que tienen que hacer ustedes como futuros inversionistas o que estén ávidos de ese conocimiento es aprender. Aquí justamente desde la bolsa tenemos una serie de programas académicos, tanto 100% virtuales como online en vivo, que les permite a ustedes tener ese conocimiento y aprender. Creo que ese es el punto básico de inicio de cualquier tipo de inversión, y es conocer en qué nos vamos a meter, y pues que más que hoy en día aprendan a través de la bolsa. Bueno, pues Juan, mil gracias aquí por todo este espacio, realmente agradecidos con la Bolsa de Valores de Colombia, quien realmente está haciendo un cambio en la educación financiera. Mil Así es. gracias. Muchas gracias.